Es para mí un honor dirigirme a usted. Yo estoy aquí en compañía de Paul Preston y de otras personalidades. He sido estudiante de la Facultad de Historia y dejé mis estudios porque me parecía una inutilidad bastante importante. Dedicar 4 años de vida a estudiar grandes mentiras y a comprarme libros que mis profesores habían escrito, hasta el punto de que Ismail Sanz, catedrático de esta facultad, afirmó y me llamó inútil porque hace 4 años yo le dije que la transición era una ruptura. Es que no se oye bien, yo creo que acerca mucho la palabra a la boca, creo. A ver. Hasta el punto de que hace 4 años Ismail Sanz, que es catedrático y doctor de Historia Contemporánea en esta facultad, me llamó inútil porque yo le dije que me parecía que la transición no había sido una ruptura y él afirmaba que sí, y que había sido una inutilidad por mi parte desperdiciar mi tiempo diciéndole algo así. Entonces, yo he reflexionado mucho tiempo en este aspecto y me gustaría, porque yo lo he escuchado muchas veces, me parece que es usted mejor orador que escritor, sin menospreciar. ¿Usted ha leído mi libro? Sí, he leído Teoría Pura de la República y yo he disfrutado mucho leyéndole, pero disfruto mucho más escuchándole, porque es usted un catalizador, con su palabra es un catalizador de la gente joven. Y me gustaría, sobre todo, ya que usted lleva mucho tiempo, 30 años diciendo lo mismo, y eso es lo que a usted le aporta valor, para la gente joven, que nos dijera qué función cree usted que tiene la educación actualmente como instrumento para que el futuro de este país pueda tener salida de alguna manera. Entendido. Primero llevo luchando por la libertad 65 años, porque sumo la lucha contra Franco es la misma que la que he tenido después. No son 34 años llevo contra la monarquía de Juan Carlos, pero por la libertad llevo 65 años, diciendo lo mismo, porque hace 18 años, cuando yo tenía 18 años, pensaba igual que ahora. Y yo digo como lo de las madres que presume de su hijo que va desfilando soldado y dice, mirad mi hijo, el único que lleva el paso bien. Pues yo digo igual de mí. Yo era el único que no he cambiado el paso y todos los demás llevan el paso cambiado. Eso digo yo de mí. Primero. Segundo, no hubo ruptura. ¿Cómo iba a haber ruptura? Primero, ni saben lo que es. Y le digo esto también por los que hablan de otras opciones de Mario Conde que no saben ni lo que es. La ruptura democrática fue una expresión que yo acuñé. Antes de mí nadie había oído ni empleado esa expresión. Y yo la tomé de Thomas Kuhn, el filósofo de la ciencia, que habló de rupturas de paradigmas científicos. Y yo me dio a pensar enseguida que es verdad. Se descubre una ley científica, Newton, y rompe el paradigma anterior. Viene Einstein, descubre la física cuántica, las partículas elementales, y rompe el paradigma anterior. Y así explicaba Kuhn cómo avanza la ciencia, mediante rupturas de paradigmas. Y yo creé el concepto para la política. Y para que no hubiera error de que yo pedía una ruptura de Franco, no para favorecer un golpe de Estado militar, que es lo único que se podía hacer antes del año 58 o 59, porque no había oposición. Pues, y creé la expresión y acuñé el término ruptura democrática. Pero los que traicionan, y todos estaban de acuerdo, el primero el Partido Comunista, pero cuando el Partido Comunista pactó con Suárez, inventó el término de ruptura pactada. A partir de ahí todo es confusión. Por tanto, tu catedrático, tu profesor, es normal que esté confundido. Si Santiago Corrillo, un comunista, le dice que ha habido ruptura pactada, entonces, ¿sabéis lo que es ruptura pactada? Yo no. ¿Una ruptura pactada con quién? ¿Con el que rompes? ¿Qué es lo que? ¿Pero qué es esto? Consenso con el que rompes. Ruptura pactada. Es decir, el franquismo admitía que fuera roto. Estos son absurdos tan grandes. Ni catedráticos, ni universidades, ni nada. Hoy mismo he comentado con la señora decano, que he comido con ella, he tenido el placer de conocerla, he comentado cómo ni un solo catedrático de Derecho Constitucional en España, ni uno solo, escucharme bien, ha leído la Constitución. Ni uno solo, la que tiene hoy. Porque si lo hubiera leído, vería que cuando dice Poder Judicial, con letra pequeñita, sin número de artículos, debajo dice, los jueces, todos los jueces, serán independientes en el desempeño de su función, fallarán en conciencia. Está prohibido presionarles.
Ese es el Poder Judicial para ellos. Los jueces, los 10.000 jueces, cada uno en su conciencia sola, ese es el Poder Judicial. ¿Qué tiene que ver eso con el Poder Judicial? Nada. ¿Qué tiene que ver eso con Montesquieu? Nada. Porque incluso Montesquieu sabía que el Poder Judicial era presque nul, casi nulo. Si eso en Estados Unidos, que se inspiró en Montesquieu a través de Harrington, una utopía de Oceana de Harrington, ahí sí hay un Poder Judicial porque al nombrar vitalicio, yo no digo que sea bueno el sistema, digo nada más que ahí hay Poder Judicial, porque ser vitalicios los miembros del Tribunal Supremo, hay un poder real que puede poner de pie y de rodillas a veces al poder político, y de eso sabía mucho Roosevelt. Quiero decir con eso que contesto tu pregunta. No ha habido ruptura. La ruptura pactada es un camelo, eso es mentira, no existe. Es una contradicción en los términos. Y tú has hecho muy bien en irte de las clases y no estudiar, porque yo a los estudiantes de bachillerato en Totana, que hay aquí un señor que estuvo conmigo en Totana y lo recordará, en una conferencia en el Instituto de Estudiantes, les dijo: os pido solo una cosa, que no estudiáis, que no vayáis a las clases, que sabréis mucho más en la ignorancia que creyendo que sabéis algo. Quiero preguntarle que si los sistemas pedagógicos y educativos, tanto en institutos como en universidades, fallan, tal y como aquí se ha comentado, de lo cual a mí no me cabe la más absoluta duda, ya que he tenido la desgracia también de comprobarlo. Quisiera conocer su opinión sobre el futuro que esperan a estas generaciones que estamos preparando, nuestros hijos, nuestros nietos, para lograr ese mundo pues más o menos ideal que todos desearíamos, ya que arrastran, por desgracia, un lastre tan nefasto. Bien, en primer lugar, hay que condenar simplemente la palabra educación pública. La educación es un asunto familiar, le corresponde a los padres, a los niños pequeños. Hay que volver al concepto tradicional que Jules Ferry, el gran ministro de Instrucción francés, aunque allí se llamaba educación, inauguró con la dignificación del maestro, que en Francia tiene una importancia enorme, y el bachillerato francés. Que en España, bajo Franco, Pedro Sáenz Rodríguez, con quien tuve una amistad al principio grande y luego fue el que traicionó a don Juan de Borbón, porque vino en secreto a Madrid, traído por Luis Valls, presidente del Banco Popular, para, sin conocimiento mío, invitar a Juan Carlos a que si Franco le ofrecía la corona lo aceptara, mientras que a su padre lo tenía engañado, y yo lo denuncié ante a él mismo y a don Juan, porque como yo quise que don Juan hiciera una... Le hablo de todo esto, no crea que me voy del tema, es para hablarle del sistema de enseñanza, y que nosotros hemos tenido bajo Franco la suerte de tener un bachillerato que estaba inspirado por Pedro Sáenz Rodríguez, tomado de Francia, y tuve esa suerte que nos dio una preparación que hoy no tiene nadie. Nadie puede compararse con los que estudiamos el bachillerato de inspiración francesa que impuso en España Pedro Sáenz Rodríguez. Bien, pues ya si quitamos la educación y volvemos a la instrucción pública, como se llamaba el ministerio bajo la monarquía de Alfonso XII y XIII, que se llama Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Hay que volver. Como en Francia, son ministerios de instrucción, sí, educación no. Porque el Estado no tiene ningún deber ni obligación de educarnos a nadie. ¿Qué sabe el Estado de educación? ¿Para ser dictadores? ¿Qué es eso? Vamos, la enseñanza tiene que estar basada en la instrucción pública. Y ese es el sistema que yo propongo. Mientras tanto, las familias, no las catalanas, no de la inmersión, lo que hay que hacer es una inmersión lingüística del español en España, en Madrid, para que enseñen el castellano. ¿Cómo van los jóvenes si no saben hablar? ¿Cómo van a pensar si no saben hablar? Si no conocen vemos lo que he dicho al principio, políticos y la prensa que no conocen el idioma español, pues hay que empezar llamando la atención sobre la importancia que tiene nuestro propio idioma, para que pensemos más correctamente. Sustituir la educación por instrucción. Imitar, de momento, mientras no tengamos sistemas propios, lo mejor que se ha hecho en la enseñanza media, que ha sido Francia.
Y, de momento, aconsejar lo más posible a nuestros hijos y nietos para que o bien no asistan a las clases. Sí, los padres tienen que decir no vayáis porque lo que están enseñando es a perderos. Y los padres, si tienen edad y cultura, que se ocupen de sus hijos en darles libros buenos, que lean buenas novelas. Se aprende mucho más leyendo novelas de altura, españolas incluso, que las hay. Pero claro, si no conocen ni a Pío Baroja ni a Benito Pérez Galdós, pues es difícil que alguien estime el español. En fin, otra pregunta. Perdón, señor Trevijano. Vuelvo a ser yo. Ya te veo. Es que antes ha hablado sobre el concepto de ruptura, que ya se había escuchado. De Kuhn, sí. Se lo agradezco mucho, pero no ha contestado a mi pregunta. ¿Ah, no? No. Uy. Yo iba un poco en camino, con un amigo de aquí atrás, sobre la educación, sobre la importancia de la educación, porque, bueno, yo quería preguntarle que si queremos trabajar los jóvenes, la gente joven que le seguimos, por un país con libertad política, y usted propone para ello la abstención. De momento. De momento, cosa que yo considero que es poco probable, aunque es un buen camino y honrado. No deberíamos luchar también, ya que aquí hay muchos profesores, por una educación despolitizada. Y gracias por la intervención de instrucción pública, que por cierto viene de la Segunda República, no de Franco. Con Franco se instaló la educación pública que viene de los conducatos. Que son los exactamente, de los conducere, del duci. Exacto. Y quería preguntarle acerca de la importancia de la educación para el cambio social del país. La importancia de la educación no quiero repetir. Lo que ya he dicho lo ratifico. Y en cuanto a la primera, es que cuando me hacen dos preguntas no recuerdo cuál es la primera. Ahora le he contestado la última. ¿Cuál era la primera? La pregunta exactamente es sobre la educación despolitizada. Esa. Eso es casi imposible. Puede haber una educación desideologizada, pero despolitizada es muy difícil. Yo, primero, para eso tengo que decir qué es una ideología. Una ideología, desde el punto de vista científico, sociológico, pero científico, sin prejuicios, es una verdad parcial presentada, asumida y propagada como universal. Por ejemplo, el marxismo y el socialismo son ideologías. ¿Por qué? Porque presenta la causa obrera como si fuera la causa universal. Es verdad, es cierto que hay una verdad parcial, pero también hay obreros y hay empresarios, cuya causa no es la misma, porque hay un conflicto de intereses. Pues una ideología es todo aquel tipo de verdad que es parcial y se presenta como universal. Y el propio Carlos Marx, que la define como una veladura que tapa la realidad para hacerla presentar el color de rosa, él no se da cuenta que cae también en la ideología inherente a tomar partido en la lucha de clases. Si en la lucha de clases tomas partido por la clase obrera, ideología. Si tomas clase por la burguesa, ideología. Porque la lucha de clases es inevitable. Es un conflicto social y es inevitable. Y es ideológico toda política que proponga la solución del conflicto mediante fórmulas. Eso es imposible, porque son casos concretos, momentos concretos, que en cada coyuntura económica y social conviene la armonía no existe, pero el equilibrio sí. No existe armonía de clases, pero sí hay equilibrio de clases. Y es el buen gobernante, que yo no me pronuncio nunca sobre temas de gobierno, porque es una cuestión secundaria. Yo me estoy ocupado de cuestiones de Estado, es lo primero. La forma de Estado es lo que me interesa. Luego, y la democracia como forma de gobierno. Pero no me pronuncio sobre ellas. Pero le doy a usted la contestación, una, de que la educación ideológica es mala, porque hay dos conceptos de la ideología. El primero y el más antiguo era el que he dicho, pero a partir de un sociólogo alemán bastante bueno, Karl Mannheim, confundió, que tenía antecedentes en Lamartine, en Francia, fue el primero que lo dijo, que creyeron que ideología era como utopía, que es algo que se puede alcanzar, pero con el tiempo, algo no imposible, mientras que utopía es lo imposible, lo que está fuera, la que no está en el mundo, lo que está fuera del espacio y del tiempo, aunque se llame ucronía, en lo del tiempo.
Esto es la razón de que se entienda hoy los jóvenes estúpidos que se manifiestan por las calles al grito diciendo que con la utopía se veía mejor. Eso lo he oído yo a personas que creyeron que lucharon contra el franquismo y creen que con utopía se veía mejor. Con lo que se ve mejor es viviendo de ilusiones, claro. El que vive de ilusiones puede coger las utopías y las ideologías y vivir feliz con ellas, como el enamorado poeta que es incapaz de dominar, alcanzar o lograr conquistar a una mujer y vive de ilusiones, lo que se llama amor platónico. Esos son unos pobres desgraciados, porque no saben lo que es el amor. Pues eso es lo mismo. La utopía y la ideología, amores platónicos.